Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo, amigas y amigos, qué bueno que están con nosotros una vez más. Daniel capítulo 4, versículo 4 nos dice: Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Después de la doxología viene el relato, y comienza con una escena de calma. Estaba tranquilo en mi casa. La expresión indica que el rey se hallaba tranquilo en posesión de su reino, sin guerras que librar ni fronteras que defender. Por eso, los sucesos de este capítulo pertenecen a la última mitad de su reinado de 42 años. Las conquistas habían terminado. El imperio estaba consolidado. Nadie lo amenazaba. Y añade: floreciente en mi palacio. La palabra evoca un árbol lozano, cargado de savia y de hojas, imagen que resultará profética porque dentro de poco el rey soñará precisamente con un gran árbol. Él mismo se describe como aquello que el sueño le mostrará y cuya caída le anunciará: próspero, extendido, verde. Sin saberlo, el rey se está retardando en el símbolo de su propia sentencia. Ambas frases juntas dibujan un cuadro que la escritura no elogia. El rey estaba tranquilo y floreciente, y en esa comodidad, como el rico insensato de la parábola, cuyos campos habían producido abundantemente, olvidó su responsabilidad hacia aquel a quien debía su grandeza. La calma no fue para él ocasión de gratitud, sino de olvido. Exaltado a la cumbre del honor mundano y reconocido aún por la inspiración como rey de reyes, Nabucodonosor había, sin embargo, atribuido a veces al favor de Jehová la gloria de su reino y el resplandor de su reinado. Así había ocurrido después del sueño de la gran imagen. Su mente quedó profundamente influida por aquella visión y por el pensamiento de que el imperio babilónico, por universal que fuera, había de caer al fin, y que otros reinos dominarían, hasta que todos los poderes terrenales fueran suplantados por un reino establecido por el Dios del cielo, reino que jamás será destruido. Idólatra de nacimiento y de formación, y cabeza de un pueblo idólatra, tenía no obstante un sentido innato de justicia y de rectitud, y Dios pudo usarlo como instrumento para castigar a los rebeldes y cumplir el propósito divino. Llamado el fuerte de las naciones, le fue dado conquistar Tiro, tras años de trabajo paciente y agotador. Egipto también cayó presa de sus ejércitos victoriosos, y a medida que añadía nación tras nación, el reino babilónico aumentaba más y más su fama como el mayor gobernante de la época. En la providencia de Dios, se le dio amplia oportunidad de atribuir al Señor la gloria por el esplendor de su reinado. Por un tiempo, después de la visión de la gran imagen, reconoció a Dios como supremo. Al recaer en hábitos idólatras, fue llevado de nuevo por la milagrosa liberación de los 3 hebreos del horno de fuego, a reconocer que el reino de Dios es reino eterno y su dominio de generación en generación. Pero una vez más, el rey pervirtió las advertencias que Dios le había dado y se apartó del camino de la humildad para seguir las imaginaciones de su corazón naturalmente orgulloso. Pensando que su reino debía ser más extenso y poderoso que cualquiera que le siguiera, hizo grandes ampliaciones a la ciudad de Babilonia y se entregó a una vida de placer y de glorificación propia. De ese tiempo habla él mismo cuando dice: Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. No es de extrañar que un monarca tan exitoso, tan ambicioso y de espíritu tan orgulloso fuera tentado a apartarse del sendero de la humildad, que es el único que conduce a la verdadera grandeza.
En los intervalos entre sus guerras de conquista, dedicó mucho pensamiento a fortalecer y embellecer su capital, hasta que la ciudad de Babilonia llegó a ser la gloria principal de su reino. La ciudad de oro, la alabanza de toda la tierra, su pasión de constructor y su señalado éxito en hacer de Babilonia una de las maravillas del mundo, alimentaron su orgullo, hasta ponerlo en grave peligro de arruinar su historial como gobernante sabio a quien Dios pudiera seguir usando. El noble concepto que Nabucodonosor había tenido del propósito de Dios respecto de las naciones se perdió de vista más tarde en su experiencia. Este es el hilo profético que recorre su vida. La luz recibida y no atesorada se apaga. 2 veces Dios le había hablado con claridad, por el sueño de la imagen y por el milagro del horno, y 2 veces el rey reconoció al Altísimo, pero en ambas ocasiones la impresión se desvaneció cuando volvió la prosperidad. Y aquí se descubre por qué el rey debía ser humillado. Su seguridad no venía de una amenaza exterior, sino de la ausencia de ella. Mientras hubo guerras, buscó a Dios. Cuando llegó la paz, se buscó a sí mismo. Por eso el sueño que va a recibir no llegará en tiempo de crisis, sino en tiempo de calma, porque el peligro mayor de aquel hombre no estaba en el campo de batalla, sino en su propio palacio. Así también en el tiempo del fin, la prosperidad y la seguridad aparente serán el terreno donde el corazón humano corra su riesgo más grande, y Dios enviará sus advertencias precisamente cuando los hombres digan paz y seguridad. Este versículo enseña que la prosperidad es una prueba tan real como la adversidad y a menudo más peligrosa. En el horno la fe se agudiza, en el palacio se adormece. La comodidad no purifica, revela. Cuando todo va bien y nada nos falta, sale a la luz lo que verdaderamente reina en el corazón, porque ya no hay necesidad que nos obligue a buscar a Dios. Muchos que resistieron la prueba del fuego, no resistieron la prueba del descanso. Y enseña también dónde está el camino de la verdadera grandeza, en la humildad. El rey era grande a los ojos del mundo, pero solo el sendero de la humildad conduce a la grandeza verdadera, y él se apartó de él. La grandeza que Dios reconoce no se mide por lo que un hombre construye, sino por lo que un hombre reconoce. Y el que atribuye a sí mismo lo que Dios le dio, ya ha empezado a empequeñecerse, por mucho que su ciudad crezca. Por último, aquí se ve la paciencia de Dios. Amplia oportunidad tuvo el rey para dar la gloria al Señor. No le faltaron avisos, ni señales, ni tiempo. Dios no se apresura a juzgar, da luz, espera, vuelve a dar luz. Solo cuando el corazón se endurece a pesar de la misericordia repetida, llega la disciplina. Vigila tus temporadas de calma, cuando no hay guerra que pelear, cuando el trabajo prospera, cuando la salud acompaña y las cuentas cierran. Es precisamente entonces cuando el alma corre el peligro de olvidar a quién debe todo. Que la tranquilidad de tu casa no se vuelva descuido de tu Dios. Convierte cada bendición en un motivo de gratitud consciente y en un recordatorio de responsabilidad, porque lo que tienes te fue confiado, no ganado por ti solo. Y cuida las impresiones que Dios pone en tu corazón. Este rey no era enemigo de la verdad. La reconoció 2 veces y 2 veces la dejó desvanecerse. La luz que no se atesora se apaga, y una convicción que no se convierte en hábito termina siendo un recuerdo. Cuando el Espíritu te muestre algo, no esperes a que la emoción se enfríe. Actúa, obedece, cambia, para que la siguiente prosperidad no borre lo que la última advertencia escribió. Y guarda el camino de la humildad. Es fácil, al ver crecer lo que hemos edificado, una obra, una familia, un ministerio, una reputación, empezar a mirarlo como nuestra gloria. Recuerda entonces que la verdadera grandeza no está en lo que construyes, sino en cuán claramente sabes de quién es la mano que te lo permitió. Estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Con estas palabras serenas se abre el capítulo más dramático de la vida de aquel rey, y ahí está el aviso. La calma sin gratitud es el preludio de la caída. El hombre que se creía un árbol floreciente estaba a punto de saber que ningún árbol se sostiene solo, y que el que da la savia puede también cortar el tronco. Pero hay una tranquilidad que no engaña y una prosperidad que no corrompe.
la del alma que descansa en Dios y sabe que todo lo que tiene le fue dado. Cristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, nos enseñó el sendero que el Rey abandonó, porque el que se humilla será enaltecido. Busca, pues, esa grandeza. No te contentes con estar tranquilo en tu casa, procura estar seguro en tu Dios, porque solo lo que se recibe con humildad permanece para siempre. Señor Dios, que das la prosperidad y también la sabiduría para no perdernos en ella, guárdanos en nuestras temporadas de calma. No permitas que la tranquilidad de nuestra casa se convierta en el olvido de tu bondad, ni que el éxito de nuestras manos nos haga creer que la obra es nuestra. Enséñanos a atesorar cada impresión que el Espíritu Santo pone en el corazón, para que la luz que nos das no se desvanezca con el tiempo ni se pierda con la abundancia. Líbranos del orgullo que se aparta del sendero de la humildad, único camino a la verdadera grandeza, y recuérdanos que todo lo que tenemos fue confiado por ti. Haznos como tu Hijo Jesucristo, humildes de corazón, para que en tus manos podamos seguir siendo útiles. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.